De Javier Milei se ríen en todo el mundo, se ha convertido en una especie de payaso internacional y vais a ver cómo lo retratan en la televisión española, hablando de los personajes de los que se está rodeando para las próximas elecciones legislativas. Atención. No son precisamente tecnócratas, más bien promocionan una especie de teocracia y su dios es Milei. Javier Milei no es un accidente, es una señal de las fuerzas del cielo. Hasta el cielo de la política ha ascendido ella, Laura Soldano, una influencer centrada en nutrición. Fuente de proteína. Y conocida por ser la campeona internacional de bikini fitness. ¿Eso que está en el gimnasio entrenando? Según ella, el presidente argentino la inspira, es su guía espiritual. Su entrada en política deja frases célebres como que mientras ella hace 5 horas de ejercicio al día, otros viven del Estado. Ahora es ella la que busca el amparo de un escaño por Córdoba. Votá, la libertad avanza. En este coro celestial también hay voces reconocidas de la televisión argentina, como la presentadora Karen Reichard. Un ser encantador, amoroso. Y destaca en estas listas de nuevos mileitantes este fichaje. Chúpenme un huevo. Hay cosas... Sergio Figliuolo, gamer, influencer y reconocido admirador de Milei, al que conoce de un canal de streaming en el que suele colaborar. Ahora es candidato por la provincia de Buenos Aires, por designio de la hermanísima de Milei. Agradezco muchísimo la confianza a Karina, a Javier. Su mensaje político está claro: votar al partido del actual presidente, porque... Del otro lado, ¿quiénes están? Esta es su visión de la oposición. Están, la verdad, en un momento bastante malo si lo que tienen que presentar esto y si en el mundo entero se están convirtiendo en el auténtico hazmerreír. Pero, amigos, esto no para aquí. Y es que cada vez que rascas o cada vez que se menciona mínimamente a Javier Milei en las televisiones españolas es básicamente para reírse de él, y da igual si es una televisión con un carácter más progresista o una televisión con un carácter más conservador o de derecha, da igual. Todas unánimemente dicen: ¿pero qué hace este hombre? Sobre todo si hablamos de lo que ocurrió la semana pasada con este concierto delirante, más bien autocumpleaños, que celebró en una especie de karaoke fracasado un tipo con serias carencias emocionales que quiso convertir a Argentina en rehén de sus alaridos, que él consideraba cánticos o canciones. Mucha atención a cómo se ríen de él también aquí. Javier Milei ha organizado un macro concierto para presentar su último libro. Anoche el presidente argentino se presentó en Buenos Aires ante 15.000 personas para ofrecer un gran show a sus seguidores. A pocas semanas de los comicios legislativos en Argentina, en medio de una de las mayores crisis de su gobierno y con su principal candidato involucrado en supuestos negocios con el narcotráfico, Javier Milei decidió organizar un gran evento en el que volvió a defender el ultraliberalismo económico y aprovechó para posicionarse al lado de Israel. Israel es el bastión de Occidente. Claro, esto es lo que nos llega a nosotros desde España de Javier Milei. Esto es lo que está viendo el mundo entero. Y la izquierda, paradójicamente, están juntos, porque saben que rompiendo Israel destruyen el mundo occidental basado en la cultura judeo-cristiana y nos van a llevar puesto. Porque Israel es el bastión de Occidente. Milei vuelve a demostrar de qué bando está. Así que propongo que monte su propia flotilla para ayudar, no a Palestina, sino al resort que Netanyahu quiere montar en Gaza. En vez de medicina y alimentos, que lleve empanadas y chimichurri. Sí, parece que me pide paso nuestro corresponsal en Argentina para ampliar la información sobre Milei. Adelante, empanada ni Mateo, con la última hora. Hola, buenas noches, buenas tardes en Buenos Aires, desde el estadio donde ayer pudimos disfrutar de un espectáculo único protagonizado por el político, escritor, filósofo, economista y ahora también rockstar Javier Milei, que empezó su actuación musical con este temazo. Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Nos lo ponen fácil, reírnos de este hombre, sinceramente. Panic Show a plena luz del día. Ya veis, el presidente argentino es el cantante de rock definitivo. Tiene el look de Miguel Ríos, la voz de Sabina de Resaca y el don para el baile de Wyoming. Pero vamos con su siguiente hit, una conocidísima canción hebrea. Esto no puede ser cierto, es que...
Yo apuesto que muchos españoles, mientras veían esto, estaban diciendo esto tiene que ser inteligencia artificial. No puede ser. Aunque no sería mal argumento para Milei, porque dice que lo de las comas de su hermana también es inteligencia artificial. Sí. Sé lo que estáis pensando. Quizás antes que a Netanyahu deberían juzgar a Milei por esta interpretación como un crimen contra la humanidad. Podría parecer suficiente, pero ya que había montado tremendo espectáculo, aprovechó para versionar el gran tema de karaoke por antonomasia. ¿Sufre Mamón? No, eso somos nosotros. Él prefirió versionar a Nino Bravo. Y esto ya es una afrenta personal contra los españoles, ¿eh? Versionar la canción de Nino Bravo, que además escribió en el 72 contra la dictadura española de Franco. Y este tío intentando la versionar diciendo que iba contra la Unión Soviética y contra el muro de Berlín. ¡Ey! ¿Ya ha terminado? Vale. Espero que para el próximo show Milei vuelva a optar por la sierra mecánica. Tiene un sonido más agradable y de paso los demás podemos cortarnos las orejas. Bueno, pues nada, hasta aquí mi conexión. Chao. Sí, ustedes ríanse, pero es mejor cantante que persona. Muchas gracias, Dani Mateo. Estremecedora conexión. Estremecedora conexión, efectivamente es mejor cantante que persona. Imagínense qué tipo de persona es. El primer vídeo que os ponía, este segundo obviamente era más de broma, era un programa humorístico de la televisión española, pero en el primero sí que era de, pues bueno, el telediario español en el que se explican pues, cosas que van ocurriendo en el mundo, en España, y en ese momento concreto pues hablaban de lo que estaba ocurriendo en Argentina. Pues que se dejaron bastante cosas en el tintero. Si hablamos de Karen Reichstad, algunas personas la llaman Karen Tercer Reichstad, la tipa va todavía más allá. Milei es un tipo mediocre, pero la gente de la que se rodea es todavía peor. Ese gamer que han presentado a las elecciones le daba las gracias a Karina Milei. Muchas gracias, Karina, por ponerme en las listas. Bueno, y gracias también por robarle el 3% a la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Bueno, pues atención a lo que contaban de Karen Reichstad recientemente. El chat nos plantea de que vamos a tener una invitada. La señorita Karen Reichstad. La señorita empezó a poner condiciones. Imagínate si no puede debatir conmigo, cómo va a debatir en el Congreso. La señorita hizo un pedido exclusivo. Dijo, chicos, yo no quiero que me hagan preguntas incómodas, no quiero confrontar, no quiero peleas y no quiero que me pregunten ni de Esper, ni la. Entonces hay que hacer una entrevista. No quiero que me pregunten de Espert, ¿no? En el vídeo que os puse del principio no hablaban de Espert precisamente, pero estaría bien que a una candidata que va a sustituir a Espert como cabeza de lista le pudiesen preguntar sobre a quién está sustituyendo, ¿no? Chupándole las medias a la señorita Karen Reichstad. Te juro que viene Karen Reichstad. Hay mucho para recoger. Algo importante para aclarar. ¿Está autorizado esto? No está autorizado. No sé. Pero si me echen, tengan huevos. Porque me siento en otro programa y digo lo mismo. Estoy como Trump. La gente que trae a Karen me pide expresamente no pelear. Es una laburante. Si se pican, a mí me matan. Huelo a olor a riachuelo. En el chat nos plantea... Es que, ¿qué es esto? ¿Te puedo entrevistar? Sí, pero siempre y cuando no le hagan preguntas muy difíciles, no haya demasiada bronca. Bueno, es una señora que si rebuscas un poco, te introduces en el fondo de su Twitter, encuentras tweets de estas características que me da la sensación en que en Argentina no van a encajar del todo bien. Ponía, Messi, puto, solo haces goles en esa mierda de club. Qué cara de forro de yo no fui de Messi. La cara de pelotudo de Messi, ¿cuándo lo bajan? A Messi no me lo banco desde hace años. Y ni hablar del último partido del Maracaná. Es decir, no solamente es claramente impopular una señora que se dedica a tener un programa de perros en la televisión argentina, sino que además es abiertamente anti-Messi. No hay nada más tremendamente irresponsable a nivel electoral en Argentina que poner a esta tipa, por circunstancias de la vida o por circunstancias del narco, mejor dicho, como cabeza de lista en las elecciones legislativas en Buenos Aires. Vamos a ver, hablando de las elecciones, cómo van las encuestas a una semana de estas elecciones del 26, con un Javier Milei desesperado, dando unas entrevistas delirantes que apuesto a que seguramente ya habéis visto. Si no las habéis visto, os animo a que entréis en el canal para ver la locura de las barbaridades de un Javier Milei más alegre
y centrado en si podía hacerse una foto con Donald Trump, en si le había regalado el bolígrafo con el que le había hecho un autógrafo, en que había dormido en una casa de buenos amigos de Donald Trump, había dormido en la misma cama que había dormido Churchill hace años. Era un tipo emocionado como un niño que va a Disneyland, con la diferencia que esto no es un parque de atracciones Disney, esto es la Casa Blanca, y fuiste a vender a Argentina y para recibir 40.000 millones de dólares para intentar salvarte el culo en las próximas elecciones. Teniendo todo esto en cuenta, y a una semana de las elecciones, vamos a ver cómo están las encuestas ahora mismo en la Argentina. Escriben en El País Sebastián Case: Argentina se acerca a una elección crucial para el futuro del actual presidente Javier Milei. El próximo domingo 26 de octubre se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Según el promedio de encuestas elaborado por El País, su partido, La Libertad Avanza, encabeza los sondeos por pocos puntos, con un 36,7% de los votos ante el 34,8% de Fuerza Patria, el Frente Peronista y principal espacio de la oposición. Esto es el promedio de las encuestas que han salido públicamente, al que obviamente hay que darle un reconocimiento limitado. En tanto que una encuesta nunca es un resultado definitivo, y en España sabemos bien de qué va eso, porque si hubiese sido por las encuestas habría ganado la fuerza de derecha y extrema derecha en las últimas elecciones españolas del 23, y no fue así. Y también hay que tener en cuenta que venimos de un desastre tras otro, de la hermana, del 3% de la Agencia Nacional de Discapacidad, de Spert, de todo el ridículo en Estados Unidos, que ha hecho que de manera constante y sostenida durante el último mes haya ido cayendo cada vez más en las encuestas, y viniese además de una derrota por 14 puntos en las elecciones en Buenos Aires. De 14 puntos. Teniendo todo eso en cuenta y los números que pueden quedar fuera del promedio oficial que hay, ahora mismo habría un ajuste muy cercano entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Pero es que si vemos cómo ha sido la evolución, aquí lo tenemos, La Libertad Avanza estuvo durante un 2025 de manera bastante y alegremente separada del peronismo, del kirchnerismo en Argentina a nivel electoral. Sin embargo, durante los últimos meses y sobre todo desde agosto, septiembre, octubre, Fuerza Patria empezó a coger fuerza, y recientemente estamos a una distancia muy pequeña que entra dentro del margen de error, es decir, dentro del margen en el que 1 punto o 2 pueden ser simplemente equivocación o algo que las encuestas no están sabiendo ver del todo. Recuerden las encuestas que había para Buenos Aires hace un mes. En esas encuestas no se veía la gran paliza que le iba a dar el peronismo a La Libertad Avanza. 14 puntos, que no es una victoria o una derrota, mejor dicho, por 2 puntos, por 3, algunos que no salieron no, son 14 puntos, amigos. Entonces, si eso ocurrió en las elecciones de Buenos Aires, 14 puntos, imaginen lo que puede ocurrir con esta tendencia clara de subida de la oposición contra La Libertad Avanza. La diferencia entre los grandes partidos se ha ido estrechando, dice este artículo. Antes del invierno argentino, el actual presidente encabezaba la carrera con 10 puntos de ventaja. Julio y agosto quedaron marcados por la campaña para las elecciones provinciales de Buenos Aires, celebradas a comienzos de septiembre, con una clara derrota de Milei, un 14% de diferencia. Ahora el partido del presidente está a solo 2 puntos por encima de su principal rival, según los sondeos. Imaginen, de 10 puntos de ventaja a tan solo 2 puntos. Y mucho me parece. En el tercer lugar, con una intención de voto del 5%, aparece Provincias Unidas, el espacio de centro que conforman 6 gobernadores que buscan romper con la polarización, y mientras tanto el Frente de Izquierda reunirá apenas el 2,6%. La oposición peronista estuvo sin rumbo durante gran parte del año, con tensiones internas y sin un líder claro. La repulsa ante la condena por corrupción de Cristina Kirchner en junio pasado ayudó a reagrupar el espacio. La campaña electoral para las elecciones provinciales de Buenos Aires, la provincia más grande, poblada y rica del país, consolidó la vigencia del peronismo, que en las urnas impuso por 13 puntos, algo más de 13 puntos, casi 14, a los libertarios de Milei. En un partido tan personalista como La Libertad Avanza, el análisis se suele centrar en su líder, y según los sondeos recogidos por CELAC, la aceptación del presidente se encuentra en los valores más bajos del año. Esto es importante, con 15 puntos de diferencia entre su imagen positiva y negativa. Y de manera consistente con los números de La Libertad Avanza cayendo y Fuerza Patria creciendo, podemos ver en esta encuesta, en este promedio de la valoración de Milei, cómo durante los primeros meses Javier Milei sostuvo una imagen pues más o menos ajustada entre negativa y positiva, para, llegado junio y sobre todo julio, agosto y septiembre, aumentase de manera radical y esté 15 puntos por encima la imagen negativa que positiva.
Imaginen qué es lo que ha podido ocurrir con su imagen después de lo de Spert, después de tener a los candidatos que tiene a su alrededor, después de irse a los Estados Unidos a boludear con Donald Trump y hacer el niño pequeño emocionado porque está en Disney, o después de que su hermana se conociese que había cobrado el 3% de la Agencia Nacional de Discapacidad Coimas y la canción de Alta Coimera se popularizase como un himno patriótico, nunca mejor dicho, viendo que Donald Trump pues básicamente está comprando a precio de saldo la Argentina porque Javier Milei está desesperado. Sumen todas estas cosas, sumen el margen de error, sumen lo que ocurrió en Buenos Aires, sumen el ridículo internacional que está haciendo Javier Milei, no solamente en los Estados Unidos, sino como habéis visto al principio del vídeo, también en todos los sitios donde se habla de él, incluido el informativo de las televisiones españolas. Y ahí les dará un resultado en el que Javier Milei tiene que estar muy pero que muy asustado con un resultado electoral que podría no sonreírle, pero no todo está conseguido. Hay este dicho que no se venda la piel del oso antes de cazarlo. Primero cacen el oso, en este caso al león, tanto le gusta decir a Javier Milei, aunque recientemente parece más bien un gatito desamparado, pero no vendan la piel del gatito desamparado antes de haberla cazado. Todavía hay que movilizar, todavía hay que luchar, todavía hay que salir a votar el 26 y lograr sacar la influencia de este tipo de la Argentina, que al mismo tiempo sacar la influencia pues de todos estos aspirantes a narco, financiados por narco, Donald Trump, Estados Unidos, todo ese amalgama de intereses que han intentado estafar a un país que ya venía de un sitio pues bastante complicado económicamente, pero que con estas medidas privatizadoras y destructoras de lo común están llevando a un punto todavía más perverso a la Argentina. Así que mucho ánimo, desde España les apoyamos. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós.